Señor, le invito que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y voy a dar lectura del versículo 9 en adelante. Vamos a dar lectura a esta parte escritural como una introducción al estudio que tenemos para esta tarde. Versículo 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, y tienen con qué anotar, pues vayan preparando sus notas. Esta parte escritural que tenemos a nuestra consideración, pues llegaremos en su momento a estudiar los versículos, hacer una exégesis de esta parte escritural. Pero a manera de introducción para esta tarde les quiero mencionar que esta es la manera como ahora el siervo de Dios Juan ve a su entrañable maestro. Si es Juan el amado, el discípulo amado, el más joven de los discípulos del Señor Jesús, el que está recibiendo estas visiones, esta revelación, ahora mira a su maestro completamente diferente de como él le conoció estando aquí en la tierra. Y por eso en el versículo 1, si quiere usted ir al versículo 1, esto hace referencia al título del libro. El título del libro dice Revelación de Jesucristo. ¿Sí? Es la manera como ahora Jesucristo va a ser revelado delante de nuestros ojos. Le vamos a conocer como no le conocíamos antes. Sobre todo los discípulos del primer siglo. Usted y yo ahora tenemos la Biblia y podemos ir a cualquier parte de las Escrituras y darnos cuenta cómo lo conoció el apóstol Pablo, cómo lo conocieron los apóstoles, los 12, la transfiguración, y tenemos el Apocalipsis a nuestras manos. Pero imagínense los cristianos del primer siglo, sus discípulos, que solo le conocían a la manera como él se presentó en carne hace más de 2000 años. Ahora, la revelación de Jesucristo va a mostrar quién verdaderamente es el Señor Jesús. Y dice aquí que Juan, cuando volteó a ver la voz que hablaba con él, miró a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Es el mismo Jesús, solo que ahora se va a revelar, a manifestar como verdaderamente es el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de señores.
el alfa y el omega, el primero y el último, el que estaba muerto, mas ahora vivo, dice el Señor. Bien, eso es lo que pretendemos hacer, es revelar, mostrar verdaderamente quién es Jesucristo a través de este hermoso libro del Apocalipsis. Por ahí ya se les hizo llegar un pequeño regalo, un pequeño obsequio, cada uno de ustedes o cada familia. Son ya las notas que hemos recopilado de las clases hasta el día de hoy. Usted las tiene ahí, llévelas a casa. No se trata de que las archive por ahí en un archivero, que las meta usted en un folder, las guarde por ahí o empiecen a coleccionar polvo. No, se trata de que usted las ocupe para leer, para estudiar, las puede marcar, puede hacer anotaciones en ella, puede ver los textos que ahí aparecen en las explicaciones. Es todo lo que le hemos compartido hasta el día de hoy de una manera escrita, porque también deseo la semana pasada, y no se asusten, no va a haber problema, deseo que la semana pasada tengamos un pequeño examen. Voy a traer unas hojas, el examen va a ser de opción múltiple, ¿sí? Entonces no va a ser difícil, no es para que ustedes tengan que llenar o contestar, simplemente si les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, Apocalipsis? Y yo les pongo ahí 3 respuestas, pues usted va a escoger la que crea que es la correcta, sí, va a ser fácil. ¿Por qué? Porque es importante que lo que estuvimos estudiando la semana pasada, sobre todo estos términos del milenio, de los diferentes enfoques de interpretación, usted los maneje, los conozca, sepa qué quiere decir amilenialismo, premilenialismo, post, ¿verdad? Entonces, a manera también de un resumen, vamos a hacerlo en esta hora rapidito. Yo sé que habíamos quedado en esta lámina la semana pasada, y bueno, por cierto, a nuestros hermanos que nos ven por esta plataforma, les quiero decir que si ustedes conocen mi número de teléfono y quiere este material que acabo de entregar ahorita, que son 24 páginas, mándenme un mensaje de texto si usted lo quiere y se lo hago llegar por correo electrónico. Si no nos conoce y quiere este material, puede mandarlo a mi correo electrónico pastor.meixueiro@gmail.com, para los hermanos que nos ven por las redes o nos ven por esta plataforma, hermanos también de nuestro movimiento que nos siguen y quieren este material, se los puedo hacer llegar. Bien, vamos a hacer un rapidito repaso muy rapidito. Página 20 de sus notas, interpretaciones hermenéuticas. Sí, aunque en el examen va a venir un poquito desde la página, para que ustedes sepan, desde la página 16 va a venir en el examen, que son principales enfoques interpretativos, que es el alegórico, preterista, historicista, el idealista y el futurista. Yo, por ejemplo, voy a poner las respuestas y usted escoge el que concuerda con el título. Y luego vamos a brincar a la página 20, interpretaciones hermenéuticas. Vamos a ver qué es el milenio. Es importante que usted sepa qué es el milenio y las diferentes posturas que hay, las diferentes posturas hermenéuticas o de interpretación hermenéutica sobre el milenio. Rápidamente, los que apoyan la postura del amilenialismo dicen que no hay un milenio literal. No existe el milenio literal. Por eso es AMI. AMI es contra del milenio o no creen en el milenio.
Postmilenio quiere decir que Cristo va a retornar, Cristo viene o Cristo aparece su segunda venida después del milenio. Premilenialismo quiere decir que Cristo viene antes del milenio. Y esa es la postura que nosotros tenemos, la que tenemos aquí en la pantalla. Amén. Entonces va a venir eso también en el examen para que usted se prepare. Ahora vamos a entrar en otra sección también importante, porque hablando del milenio, decimos que Cristo o viene antes del milenio o después del milenio, o el milenio simplemente no es literal. Nosotros creemos que Cristo retorna antes del milenio para establecer el milenio. Ahora, hablando acerca del rapto de la iglesia, ¿cuándo es? Bueno, vamos a ver esta sección. Tenemos que estudiar esta área que se llama dispensacionalismo o el sistema de dispensaciones. Nuestra iglesia maneja este sistema. Nosotros somos una iglesia que cree en este sistema de 7 dispensaciones. ¿Sí las han escuchado ustedes en alguna ocasión? Aparece en la página 22. Página 22, dispensacionalismo. Lo bueno que si las revuelven, pues están en orden numérico para que no se pierdan. Bien, necesitamos entender qué es el dispensacionalismo para entender si somos pretribulacionarios o posttribulacionarios. O sea, si el rapto es antes de la gran tribulación o el rapto de la iglesia es después de la tribulación. Bien, ¿qué es el dispensacionalismo? En primer lugar, la palabra dispensación es una traducción de la palabra griega oikonomía, que se refiere literalmente a la ley de la casa o al funcionamiento de las cosas. Se utiliza mucho cuando hablamos acerca de que administre usted los bienes de su casa, administre su casa. Hablamos de economía, de cómo administrar sus bienes. De las 7 veces que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, 4 se traduce como dispensación. En la versión Reina Valera de 1909 y en la Biblia de las Américas, así es como aparece. Aparece como la palabra dispensación. Oikonomía aparece como dispensación. Ahora, en Efesios 3:2, donde la Reina Valera 1960 traduce el término como administración, es otra palabra. Esta palabra, administración y dispensación, son sinónimas. Es la misma traducción que oikonomía, administración. Es el ejemplo más crítico donde la Reina Valera 909 traduce la palabra como dispensación de la gracia. Entonces, si usted lee en casa Efesios 3:2, ahí nos dice que hay una dispensación de la gracia o una oikonomía de la gracia de Dios. La palabra más exacta debería ser administración y no dispensación. Entonces, dispensaciones da a entender como que reparte, como que da. Y la palabra administración puede incluir un repartimiento, pero principalmente tiene que ver con la organización, administración, productividad de algo. Puede incluir dispensar, dar alguna herencia, dar terrenos a una persona para que los trabaje. Si usted está al frente de un rancho, usted es el capataz de un rancho y tiene tierras que no trabaja, las puede dispensar a otra persona para que las trabaje y colectar un tipo de renta dentro de la administración de ese rancho.
Entonces son palabras sinónimas, pero la más exacta debió haber sido administración. En fin, como se tradujo dispensación, de ahí es que teólogos, sobre todo del siglo XIX, empezaron a exponer este concepto de que en la Biblia encuentran 7 dispensaciones. La palabra se asoció con la teoría dispensacional. Esta perspectiva identifica 7 periodos o dispensaciones en los que Dios varía sus métodos para tratar con la raza humana. Por ejemplo, una de las dispensaciones es el tiempo de los patriarcas. Y vemos como que Dios trató diferente con los patriarcas, les permitió ciertas cosas, y después vino el periodo de la ley, la dispensación de la ley. Ahí reforma algunas cosas, establece sus leyes, establece ceremonias y ritos, y Cristo viene a dar cumplimiento a esa ley, a esa dispensación, y establece el día de la cena o de la Santa Cena, la nueva dispensación de la gracia. Bien, esta es una teoría, es un sistema que parece brotar de la Biblia. Usted no va a encontrar los 7 periodos marcados, así como va a encontrar el decálogo, las 10 leyes, ¿no? Los 10 mandamientos. No va a encontrar usted un texto en la Biblia que le marque las 7 dispensaciones, sino el estudio de algunos teólogos por esta palabra fue que miraron que aparece en la Biblia estas dispensaciones. Nuestra iglesia cree en esta postura. Me parece correcta, es una manera de comprender toda la Biblia. Sin embargo, no es exacta. Este sistema no es exacto, no es un sistema que usted pueda decir es el mejor sistema, porque también hay otro que se le conoce como el de los pactos. Y usted puede ver diferentes pactos a través de la Biblia como diferentes maneras en las que Dios varía sus métodos para tratar con la raza humana, ¿sí? Simplemente le estoy enseñando que hay diferentes sistemas de acercarnos al estudio de la Biblia. Existe el dispensacionalismo. Nuestra iglesia cree más en el dispensacionalismo que en el de los pactos, ¿ok? Pero bueno, esto solamente nos ayuda para cómo acercarnos a la Biblia. El pretribulacionismo, que es la acción del rapto de la iglesia antes de la tribulación, se asocia a menudo con el dispensacionalismo. Casi que van de la mano. Una va de la mano con la otra. Si usted normalmente cree en las dispensaciones, también va a creer que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Aunque no siempre es así. Por ejemplo, en segundo lugar, no todos los mileniaristas son dispensacionalistas. Hay quienes creen en las dispensaciones y no creen que va a haber un milenio literal. De hecho, también no todos los pretribulacionistas que creen en el rapto antes de la tribulación son dispensacionalistas. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que porque se cree en un sistema, automáticamente creemos en el otro sistema, ¿sí? Pero en este caso nosotros sí creemos en los dos sistemas. Creemos que son competentes para entender la escritura de una mejor manera. Hay un teólogo de nombre, estoy en la página 22, que se llama Paige Patterson. Él dijo lo siguiente: mi postura es que las dispensaciones son notoriamente difíciles de identificar. Además, constituyen una matriz impuesta sin respaldo específico en las Escrituras. Ciertamente,
existen diferencias entre la manera en que Dios trata con los humanos bajo la ley y después del advenimiento de Cristo. Pero la salvación misma siempre fue mediada por la gracia mediante la fe. Lo podemos ver en Génesis como en Romanos. Y siempre sobre la base de la obra de Cristo en la cruz. Apocalipsis 13:8. En definitiva, el concepto de dispensaciones no es realmente determinante para ninguna de las perspectivas. En otras palabras, no tiene usted que ser dispensacionalista para creer que hay un milenio o para creer que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, ¿no? Simplemente este es un sistema y a muchos les ha gustado ese sistema. Yo comparto hasta cierto punto con ese sistema, pero no al 100%, no totalmente. Y hay otros ministros en nuestra iglesia que son dispensacionalistas, pero no al 100%, no al 100%. Simplemente son sistemas de interpretación y ninguno es exacto, Ahí mismo dejo una nota, la nota número 58, para quien desee estudiar a más profundidad lo que es las dispensaciones o dispensacionalismo, su historia, matices, y ahí recomiendo este material que tenemos, pero desafortunadamente nada más lo tenemos en inglés. Bien, vamos adelante. El concepto pretribucional, o sea, el arrebato de la iglesia antes de la tribulación. El presente estudio no solo se compone desde una perspectiva premilenial, o sea que creemos que Cristo viene antes del milenio, sino también desde una perspectiva pretribulacional, que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Esa es la postura que tiene este estudio también. Tenemos la convicción de que la iglesia no será abandonada en el mundo durante los 7 años de la gran tribulación. Si bien esta es la convicción personal y la de muchos eruditos también, hay que reconocer que si la postura milenial es una doctrina de segundo orden, la relación de la iglesia con el periodo de la tribulación es un tanto incierta. ¿Qué estoy diciendo? Que aunque yo creo que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y que la iglesia no será abandonada aquí en la tierra durante los 7 años de la tribulación, no estamos 100% seguros de esto, porque hay textos en contra de esta postura también. Son mucho más los textos a favor de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, pero dependiendo como usted quiera interpretar, existen pocos textos que marcan la idea de que habrá un remanente de cristianos o de la iglesia que estará durante la tribulación. No estamos seguros de eso, pero parece que algunos textos apuntan a ello y vamos a llegar a esos textos en su momento. Por eso no quiero que ustedes ciegamente digan, creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación y me cierro en eso y se acabó y así es, ¿no? Si eso es lo que creemos, eso es lo que enseñamos, y la Biblia tiene muchos textos que apoyan esta postura, pero también hay algunos textos, menos, que apoyan otras posturas, y no debemos de cerrarnos a la posibilidad de que nos pase lo que le pasó a Israel en medio de las plagas estando en Egipto. Israel estuvo presente en medio de las plagas, pero ¿cuántas plagas le afectaron a Israel? Ninguna. Estuvieron en medio de la tribulación, sin embargo fueron librados de todas las plagas que el Señor mandó a los egipcios. Mientras ellos estaban en oscuridad, el pueblo de Israel tenía luz. Mientras ellos estaban llorando la muerte de sus primogénitos, Israel estaba gozando su libertad
con toda su familia saliendo de Egipto. ¿Me explico? Ya sea que estemos o no, estoy consciente que Cristo estará con su iglesia, pero mi postura es de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Y tengo aquí unas razones por cuales creemos que así va a ser. Si alguien me hace favor y lee Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18, dice así: para la gloria de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén, amén, bendito sea el Señor. Esta es una iglesia que sufría persecución, iglesia del primer siglo, pero le dice el apóstol Pablo: consuélense en esto, seremos arrebatados para alcanzar al Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. Entonces decimos, la justificación de un rapto de la iglesia post-tribulacional es difícil de establecer. Se dice que los santos de Dios reinan con Cristo en la tierra milenial. Pero si la iglesia está en la tribulación, aunque no es el objeto de ella, y si los verdaderos creyentes que estén vivos a la venida del Señor son arrebatados a Cristo en la manifestación gloriosa de Cristo, ¿cuál podría ser el propósito de este rapto cuando regresen inmediatamente a la tierra? Lo que estoy diciendo es, si la iglesia no es arrebatada antes de la tribulación, sino después de la tribulación, quiere decir que al término de los 7 años, según Apocalipsis, retorna a Cristo de una manera visible para establecer su reino. Entonces no tiene coherencia de que la iglesia pase la tribulación y ya después del sufrimiento y del martirio seamos arrebatados para regresar con Él en ese momento. ¿Sí me explico? Porque Él viene ya a establecer su reino milenial, entonces nada más lo alcanzamos y nos regresamos. Haga de cuenta que usted tiene un familiar que viene de México por tierra y él viene atravesando todo el país desde la Ciudad de México, y al llegar a Tijuana usted baja de aquí a Tijuana, lo alcanza, y tan pronto usted se baja del autobús, ya está él llegando ahí en su auto, se baja del autobús, se sube a su auto y se viene de regreso con él acá a San José o a San Francisco. ¿Cuál es el propósito? En este caso, solo si no conoce el camino, usted le va a ayudar. Pero Cristo no necesita que nosotros lo alcancemos para traerlo a la tierra. ¿Me explico? Eso no tiene ningún sentido de que la iglesia sea arrebatada después de la tribulación, en el momento en que se va a establecer el milenio, porque aquí estaremos con Él en la tierra. Entonces tiene que ser antes de la tribulación para que estemos con Él en el juicio de Cristo, que es un juicio no de condenación, sino es un juicio donde recibiremos las coronas. Es un juicio donde después de ese juicio vendrán las bodas del Cordero. ¿Sí? O sea, hay mucha bendición. Bien, postura número 2. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis mencionan extensamente a las iglesias. Pero a partir del capítulo 4, la mención explícita de la iglesia nunca vuelve a aparecer en el Apocalipsis. Sin duda, se puede argumentar que la iglesia aparece bajo otros símbolos o expresiones, y se puede argumentar a favor de esta opinión.
Pero esto no cambia el inusual cambio de mención frecuente a la ausencia total. Por ejemplo, capítulo 2, capítulo 3 se habla de las iglesias, 7 iglesias, se habla de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. Pero después del capítulo 4 en adelante jamás se vuelve a mencionar la iglesia. Se mencionan los santos, se menciona el pueblo de Dios, pero Israel no es pueblo de Dios también. Claro. Los santos del Antiguo Testamento no son santos. Claro. Solo que la Iglesia Católica no les puso el título de santos, como lo hizo con el Nuevo Testamento. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Jacobo, que es Santiago. Sí, exacto. Pero Moisés no fue santo, Isaac no fue santo, Josué, todos son nombres de Dios, exacto. Pero se deja de mencionar la iglesia a partir del capítulo 4, que es cuando vienen, las cosas se ponen difíciles. Otra postura que tenemos es que en Apocalipsis 3:10 se hace una promesa notable a la iglesia de Filadelfia. Y dice, porque has guardado mi mandamiento de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que viven sobre la tierra. Claro, directamente no dice que serán arrebatados y librados, sino que le guardará de la hora de la prueba. Pudiera ser que la iglesia de Filadelfia se quede cuando venga la gran tribulación y el Señor los cuide, los proteja, los cubra y estén en la gran tribulación. Es muy difícil de aceptar eso porque nuevamente, ¿para qué son arrebatados después de la gran tribulación si en unos segundos tienen que estar de regreso en tierra para establecer el milenio? ¿Sí? La Biblia es lógica, la Biblia es lógica y no tiene sentido si fuera así. Tenemos estas tres posturas en la página 23. Vamos adelante, vamos a cerrar esta sección con una hipnosis. ¿Qué es una hipnosis? Es otra palabra por decir resumen. Es un pequeño resumen conciso de lo que hemos visto en este capítulo hasta ahora. Será bastante útil comprender desde el principio que el Apocalipsis no está estructurado como una historia continua, o una película que lo lleva a través de escenas cronológicas, sino como un desfile de visiones que aparecen. Las técnicas cinematográficas modernas hacen que esta estrategia resulte familiar cuando es una secuencia. De otra manera, perdemos en la película y ya no sabemos qué es primero, qué es después. Pero cada una de las visiones debemos plantearnos las preguntas narrativas habituales. ¿Dónde se está llevando esto a cabo? ¿Quién son los personajes? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la escena? Porque en Apocalipsis está Juan en Pasmos y le dicen, sube acá y mira el cielo. Y después dice, mira a la tierra. Y lo que está pasando en el cielo muy diferente de lo que está pasando en la tierra. Y no podemos nosotros revolver esas visiones. Lo que pasa en el cielo muy diferente de lo que pasa en la tierra. Y mientras en el cielo todo está bien, en la tierra hay caos. ¿Okay? Además, los patrones de 7 son tan importantes, omnipresentes, están en todos lados, que a pesar de la calidad del libro, es uno de los libros con una estructura más precisa de la Biblia. De principio a fin nos encontramos en una unidad séptuple. Hay pares de 7, sin importar en qué punto del libro nos encontremos. Entonces necesitamos también ver esos 7 acontecimientos. Tenemos 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 juicios.
y parece que son 7 y luego 7 y luego 7. Estoy de acuerdo con un teólogo del siglo pasado que dice que primero serían 6, después 6 y después 6, y todos los 7 vienen juntos uno tras de otro. Vamos a acercarnos cuando lleguemos a esos puntos y lo vamos a analizar así, a ver si tiene sentido también para nosotros. El teólogo Simón Kistemaker dice que el Apocalipsis pone al descubierto la batalla entre Dios y Satanás, Cristo y el anticristo, el Espíritu Santo y el falso profeta, los santos y los pecadores, la ciudad de Dios y el mundo. O sea, él hace este comparativo. Las armas que emplean Jesucristo y sus seguidores en este conflicto son la verdad y la palabra de Dios. Satanás y sus huestes recurren a la mentira y al engaño. En este conflicto, Cristo y los santos triunfan, mientras que los oponentes de Dios se enfrentan a derrota y destrucción. Eso es lo que ese teólogo alcanza a ver en Apocalipsis. Pero es importante que veamos lo siguiente. Por ejemplo, en el día del Señor, y vamos a llegar ahí, tratar de aclarar cuál es este día del Señor. Juan oyó una voz como de trompeta detrás de él. Era Cristo hablando. Hasta donde sabemos, el apóstol no había oído la voz de su Señor desde que Cristo había retornado al cielo más de 60 años antes. ¿Se recuerdan que después de la resurrección de Cristo, él pasó como 40 días con sus discípulos y después ascendió al cielo y ya no había escuchado la voz de él hasta ese momento? El Señor comisionó a Juan a que escribiera este libro y lo enviara a las 7 iglesias que el Señor había seleccionado. Más adelante, Juan oiría otra vez como de trompeta, oiría otra voz como de trompeta, llamándolo al cielo. Apocalipsis 4:1. Algunos relacionan con 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 y ven el arrebatamiento de Juan como un cuadro del arrebatamiento de la iglesia. O sea, así como fue llevado Juan, algo similar va a suceder con la iglesia. Hay un arrebatamiento y esto es real. Estamos haciendo este resumen. Por último, Juan vio una visión de Cristo glorificado, no como le conocía cuando estuvo aquí en la tierra, aún ni siquiera con el cuerpo glorificado después de la resurrección. Ahora lo ve totalmente diferente. Apocalipsis 1:20 indica con claridad que no debemos interpretar esta visión en forma literal. Si no quiere decir que Jesús tiene cabello blanco ahora, como si fuera un anciano, que sus ojos son como una llama de fuego. No es literal, porque está compuesto de símbolos. Así como le vieron partir, dijeron aquellos hombres vestidos de blanco, así dice, le verán volver. Si no, no va a regresar así como con ojos con llama de fuego, ardiendo sus pies, cabeza blanca, un cinto. O sea, no, esos son figuras como lo ve Juan, porque el libro se llama ¿cómo? Y Apocalipsis quiere decir la revelación de Jesucristo. Se corre la cortina para manifestar verdaderamente quién es Jesucristo, pero no de una manera literal, sino quién es Él, su poder, su gloria. Los 7 candeleros representan, no son literales, representan 7 iglesias que van a recibir este libro. Cada iglesia local es la portadora de la luz de Dios en este mundo oscuro. Comparemos esta visión con la de Daniel 7,
9 al 14. En casa comparen la lectura y vean que es simbólico cuando nos referimos a Cristo de la manera como nos referimos a Él. Amén. Bien, les quiero presentar un pequeño esquema de Apocalipsis. En la próxima sección de hojas que les vamos a entregar va a aparecer ya un bosquejo mucho más detallado de Apocalipsis. Miren, este es un bosquejo detallado de Apocalipsis, pero es bastante amplio. Nos perderíamos un poquito el día de hoy y tomaría tiempo. Entonces he hecho un pequeño esquema de Apocalipsis para que usted y yo tengamos una idea sencilla pero clara de lo que esperamos encontrar en este libro. La primera sección le llamamos el tiempo presente, capítulo 1 al 3. Aquí cosas que se tienen que aclarar ahora. Estamos hablando del tiempo presente desde que Juan recibió el Apocalipsis hasta el día de hoy, que es el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia no ha terminado. Estamos todavía en el periodo de la iglesia. Entonces hay que establecer cosas y aclarar cosas ahora como iglesia, tiempo presente, capítulos del 1 al 3. Después entraremos al tiempo futuro, lo que todavía no se ha cumplido, y está en Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 22. Ahí veremos dos zonas. La primera zona, el cielo. ¿Qué pasa en el cielo? Las cosas están como bien. Cristo está en el trono. No hay problema. Dios está todavía en control de todas las cosas. Hay tranquilidad, hay paz, no hay caos. Capítulos 4 al 5. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la tierra? Las cosas empeorarán antes de mejorar, pero hay una esperanza. Van a mejorar, pero todavía no. Primero, ¿qué va a pasar? Van a empeorar. Las cosas se van a poner difíciles aquí en la tierra. Capítulos 6 al 18. Después volvemos a ver que las cosas mejorarán mucho después de haber empeorado. Sí, ya las cosas se van a poner en su lugar, se van a poner bien. ¿Qué pasó para que las cosas en la tierra se pongan bien? El retorno de Jesucristo. El retorno visible de Jesucristo después de la tribulación, después de que las cosas empeoraron. Viene Cristo con su iglesia y va a establecer el reino milenial. Desde el capítulo 19 en adelante. Ahí retorna Cristo en el capítulo 19. Y del capítulo 20 al 22, las cosas mejorarán mucho después de empeorar. Ya pasó el periodo de caos. Ahora las cosas empiezan a mejorar. Viene el milenio. Y después, nuevo cielo y nueva tierra. Es una manera bien simplificada, bien sencilla. Grabes esto. Le va a servir a usted para identificar el Apocalipsis, para que tenga un esquema mental de lo que estamos viendo en Apocalipsis. ¿Amén? Ahora le he preparado una pequeña lámina de una manera cronológica, para que usted alcance a ver qué va a pasar en Apocalipsis. Vamos a ver algunos detalles. Bien, tenemos aquí el pergamino. Ustedes alcanzan a ver en el fondo un pergamino, como fue escrito por Juan, del libro de Apocalipsis.
y fue enviado a las iglesias. No sé si fue el mismo pergamino y se lo prestaron entre todos, o hizo 7 copias y se las envió a las iglesias. Vamos a ver también cómo fue que se los llevó, porque él estaba en la isla de Patmos, estaba él en una prisión. No sé si un ángel se las llevó, no sabemos. Pero bueno, abrimos el pergamino de Apocalipsis y lo primero que vamos a notar es de que todo da inicio con la muerte de Cristo y su ascensión al cielo. Esta flecha azul cielo es su ascensión al cielo. Y después, 10 días después, en el día de Pentecostés, es el derramamiento del Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo y da inicio la época de la iglesia, que en Apocalipsis lo vamos a ver como 7 candeleros de oro, capítulos 2 al 3. El Señor asciende al cielo, permanece en el cielo durante todo este tiempo, mientras que aquí en la tierra desciende el Espíritu Santo y es la época de la iglesia, capítulos 2 y 3. Después va a venir un acontecimiento al final de la época de la iglesia, no sabemos cuándo es. Vendrá el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la resurrección de cristianos. 1 Tesalonicenses 4:13. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos en un abrir de ojos seremos transformados y llevados, tomados, arrebatados, para ser llevados a las nubes y alcanzar al Señor ahí. ¿Okay? Al cerrarse el tiempo de la iglesia, creemos que inicia el tiempo de la tribulación. Este es un periodo, este es otro periodo de tiempo, y este es otro periodo de tiempo, y la eternidad. Segundo periodo de tiempo es el tiempo de la tribulación. Está dividida en 2 partes. La tribulación son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Cristo estaba en el cielo o en las nubes, la iglesia le alcanza, ahora está Cristo y la iglesia en el cielo o en las nubes. Viene el periodo de la tribulación, el juicio de los 7 sellos primero. Después Satanás en el capítulo 12 mete su injerencia, mete su mano en esta sección del juicio de las trompetas y de las copas. Durante la primera parte de la tribulación es el juicio sobre la ramera, que es la institución religiosa apóstata, la ramera. La segunda parte de la tribulación es cuando aparecen los 2 testigos que les dan muerte, y otros acontecimientos más. Durante este periodo es la abominación desoladora de Daniel, que Daniel tiene como profecía sobre Israel, la abominación desoladora. Solo vamos a encontrar que Dios está en su trono. Todo esto está sucediendo, capítulo 4 al 5. Mientras las cosas en el cielo están bien, las cosas en la tierra no están tan bien. Estamos bien con Cristo allá en el cielo, aquí hay caos. Se culmina este periodo de la tribulación porque Cristo retorna a la tierra. Segunda venida de Cristo, capítulo 19. Venimos con Cristo, la iglesia viene con Cristo. En ese momento que Cristo viene a la tierra para establecer el siguiente periodo, que es el reino de 1000 años, a la misma vez está aconteciendo la resurrección de creyentes del Antiguo Testamento y de tribulación, según Daniel capítulo 12 y Apocalipsis 20. Aquí es donde algunos teólogos se pueden confundir, que los que han venido de grande tribulación y han lavado su ropa
en la sangre del Cordero sea la iglesia. No, es Israel que durante la abominación desoladora ha reconocido que el Señor Jesús es el Mesías. Son los únicos que tienen la opción en ese entonces de ser salvos por medio de no negar a Jesucristo. Va a haber un avivamiento, no de gentiles, un avivamiento en Israel de la semilla que los cristianos dejaron plantada en el corazón de ellos en este tiempo. Porque en este tiempo hay cristianos evangelizando judíos. Unos aceptan, poquitos aceptan, muchos no. Pero esa semilla va a quedar ahí. Entonces aquí va a haber un avivamiento en la tribulación de judíos que reconozcan a Jesucristo como el Mesías. Amén, hermano. Dile. Al punto que acaba de tocar de la segunda venida de Cristo y la resurrección de creyentes del Antiguo Testamento, dice, en Daniel 2 y en Apocalipsis 20 da esa idea de que, porque pues yo lo que entendía es que pues tanto creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo pues resucitan en Primera Tesalonicenses 4:3. No. Por la razón de que Tesalonicenses es claro en decir: los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Moisés, David no murieron en Cristo. Supieron de las promesas del Mesías, pero no murieron en Cristo. Murieron conforme a la gracia y a su fe bajo la ley, el Antiguo Testamento. Ellos van a ser salvos, van a resucitar, pero no en la resurrección de los cristianos. Quizás es un dato nuevo para ustedes, quizás sea algo nuevo. Lo vamos a ver, lo vamos a encontrar en Daniel 12 y Apocalipsis 20, y hay que unificar esos dos. Y aquí es cuando veremos a Moisés, veremos a Aarón, veremos al rey David, veremos a todos los fieles del Antiguo Testamento y a los patriarcas. Bien, junto con los que murieron en el avivamiento en medio de la tribulación. Ellos resucitan aquí cuando retornamos con Cristo en su segunda venida y se establece el reino milenial. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Pero en el momento en que Cristo retorna, acuérdese que hay caos aquí en la tierra. ¿Cuál es el caos? La máxima expresión del caos, se está formando la batalla del Armagedón en contra de Israel. Quieren completamente destruir a Israel porque ya lo engañaron, lo engañó el anticristo y la bestia, los engañó, y ahora levanta poderosos ejércitos del este que vienen contra Israel para ser destruido. Cristo retorna, vence a los enemigos de Israel en la guerra del Armagedón y establece el reino milenial. ¿Qué pasa con ellos? Ellos pierden la batalla y ellos van a ir al juicio, y viene el juicio del anticristo también, porque pierde la batalla el anticristo, el que se presentaba como el Cristo. Pues le van a dar ahí muerte porque va a terminar perdiendo, y viene el juicio del anticristo. Los que pierden la batalla del Armagedón y el anticristo van ¿hacia dónde? Hacia el lago de fuego ardiente. ¿Okay? Se establece el reino milenial porque Satanás es encarcelado por 1000 años. Los que van a estrenar el lago de fuego ardiente es el anticristo y la bestia. Ya se le adelantaron a Satanás. Al término del reino milenial, Satanás es suelto, regresa a ser de las suyas a la tierra, y es la última rebelión de Satanás. Seduce a los que disfrutaron, mortales, hombres aquí en la tierra que disfrutaron el milenio, los seduce para que se rebelen contra Cristo, y es cuando desciende fuego del cielo, les consume
y Satanás es enviado al lago de fuego. Y mientras está cocinando, mientras está pasando esto, se está cocinando esto, la segunda muerte de inconversos de todos los tiempos, capítulo 20, y todos van a pasar al gran trono blanco, incluyendo los de la última rebelión. Todos estos pasarán al trono blanco y terminarán ¿en dónde? En el lago de fuego. ¿Ok? Mientras que cuando venimos con Cristo se estableció el milenio, esos son vencidos, Cristo, la iglesia y los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes que salieron de la tribulación, del avivamiento judío, todos entraremos a la nueva tierra y a los nuevos cielos, a la eternidad. ¿Sí? Espero que este pequeño esquema de eventos nos ayude a tener una idea así más clara, más precisa de lo que describe el libro de Apocalipsis. Bastante interesante todo esto que va a suceder. Bien, nosotros estamos en esta época, aquí estamos, y aquí estaremos hasta el arrebatamiento de la iglesia, hasta ese entonces, y de ahí ya no estaremos aquí hasta regresar con Cristo, que es cuando las cosas mejoran ya aquí en la tierra.